El equipo de Noti Rosario está preparado para el cubrimiento especial en conmemoración de los 10 años de la Revolución Egipcia del 2011. Sean bienvenidos a este reportaje donde recorreremos diferentes temas que permiten el análisis y la comprensión de lo sucedido en Egipto durante el 25 de enero al 11 de febrero del 2011. Así es, Manuel. Las revoluciones fueron una serie de manifestaciones inspiradas en la revolución tunecina y motivadas por la primavera árabe, donde se buscaba erradicar las malas condiciones de vida, la corrupción y la represión gubernamental. Alrededor de 15.000 personas protestaban en la plaza de Tahrir, 20.000 en varios lugares de Alejandría y 5.000 en otras partes del país, todos motivados por conseguir pan, dignidad, libertad y justicia social. Estas manifestaciones masivas se dieron en contra del régimen presidencial de Hosni Mubarak, quien estaba en el cargo desde 1981. Su gobierno era duramente criticado, pues la corrupción política en ese momento tuvo un auge dramático. Además, el monopolio ejercido por Ahmed Es, quien controlaba el 60% del mercado del acero, afectó gravemente la economía egipcia. 18 días después del inicio de las protestas, Mubarak finalmente dimitió. Sin embargo, las marchas dejaron alrededor de 3.000 heridos, más de 300 muertos y el índice de la bolsa egipcia cayó casi 1.000 puntos. Con respecto a los análisis de los académicos y las posiciones en el conversatorio, podemos deducir lo importante que es el análisis geográfico como herramienta al momento de conocer el proceder de cualquier movimiento social. Claro, y es que como tú lo dices, el análisis geográfico es una herramienta, al igual que lo es la demografía estructural, ya que, pues, como saben, esto ayuda mucho a dar las dinámicas de producción o el crecimiento económico que tiene el país, lo cual ayuda mucho para los momentos de Como un método de acercamiento a lo sucedido en la plaza de Tahrir, es preciso involucrar una perspectiva multiescalar, empezando por sus dinámicas nacionales, como la Ley de Emergencia aplicada en 1967, que suspendía los derechos constitucionales y legalizaba la censura. A su vez, debido a que no se garantizaba la democracia, hubo cientos de problemas en este país, como la corrupción traída por el presidente Hosni Mubarak, quien, debido a su apoyo a países occidentales como el caso de Estados Unidos, estos pasaban e ignoraban por completo sus abusos, lo que colocó a Egipto en el puesto 98 del Índice de Transparencia Internacional en el 2010, con 3.1 puntos. Como dinámicas continentales, es importante resaltar el virus H1N1 del 2009, conocida como la gripe porcina, que dejó en 2010 15.000 afectados y 273 muertos. Este virus disminuyó el PIB más o menos el 1%. Además, en 2009, como una dinámica internacional, es importante resaltar que fue un año duro para el mundo árabe, que empezó su liberación por el descontento de los abusos de sus estados en 5 países principalmente: Túnez, Libia, Siria y Egipto, los cuales reclamaban mejores condiciones y 3 de ellos lograron la liberación de sus dictaduras. Toda esta lucha se vio impulsada por la crisis hipotecaria del 2009 en Estados Unidos. En cuanto al análisis geográfico, uno de los principales aportes del análisis en los ciclos de las protestas urbanas es la razón de ser por donde pasan los manifestantes, el simbolismo y lo que esto puede significar para la movilidad de la ciudad donde se están presentando las manifestaciones. Asimismo, la elección de las vías y puntos de concentración no son aleatorios. Estos se dan centrados debido a que en las principales vías la intención de los manifestantes es parar la movilidad y detener el flujo cotidiano de la ciudadanía. Esto es evidente en el mapa que podemos apreciar acá. La plaza es una de las principales convergencias de las arterias y las vías de la ciudad. 2 de las 3 líneas del metro de la ciudad también convergen dentro de la plaza. Así también está ubicada en un punto muy estratégico, cerca del Museo Egipcio, la Liga Árabe, la Embajada de Estados Unidos y, aún más importante, allí hay una sede del partido Mubarak que fue quemada en los primeros días de la revolución. También ayuda a revisar los lugares en donde provienen los manifestantes y con ello las razones socioeconómicas que hacen parte de las movilizaciones.
continuando en Noti Rosario, procedemos a conocer las perspectivas de la prensa internacional con dos académicos procedentes de suelo egipcio, los cuales nos brindarán una perspectiva mucho más amplia del contexto vivido en dicho sector. Para ello, continuaremos con el análisis de un artículo publicado el 12 de febrero del 2012, el cual presentaba que a los 18 días del comienzo de las protestas en la Plaza del Tahrir, en el centro del Cairo, ya se presentaban múltiples vulneraciones a los derechos humanos por medio de la fuerza pública y censura en los medios de difusión a los diferentes protestantes. Así es. Y es que de hecho los expertos de la ONU pidieron investigar las violaciones de los derechos humanos, ya que en tan solo 18 días de protestas, 365 personas habían muerto y más de 5.500 se habían visto heridas. Además de que el Ministerio de Interior dio a conocer que 32 policías perdieron la vida y 1.000 sufrieron de distintas lesiones. Con respecto a esto, me parece una barbaridad. Acabo de consultar un artículo mismo procedente de la BBC, el cual redacta que a los 4 meses del comienzo de las protestas ya se presentaban 841 muertos en suelo egipcio. Esto me parece una aberración ante la prensa internacional. Esto es muy cierto, pero no podemos dejar de un lado las medidas que hizo el gobierno egipcio en el momento. En primer lugar, se censuró los medios de comunicación y se empezaron a realizar actos hostiles por parte de los policías y los manifestantes. También se trató de dialogar con los manifestantes, pero no se logró, y el ejército apoyó a los manifestantes cuando Mubarak renunció al poder. Con respecto a esto, me parece una aberración lo que hizo Mubarak para ostentar el poder. Me parece algo realmente casi ilegítimo, como vulneró a las instituciones propias egipcias, construidas desde su gobierno y antecesores, con tal de ostentar el poder. Esto es algo que no hay forma de verlo, esto sale de los cabales, es algo totalmente ilegítimo. La verdad no es así. En realidad, en esa época, la constitución egipcia decía que no era permitido tener manifestaciones por parte de los ciudadanos. Es más, la parte ilegítima fue por parte de los ciudadanos porque no siguieron las reglas de la Constitución. Pero es que aquí es donde yo discrepo contigo, porque hay que recordar que la Liga Árabe felicitó al pueblo egipcio por la revolución patriótica y política que hicieron, teniendo en cuenta que forzaron la caída del presidente Mubarak, y también argumentaron que esto que hicimos tendrá eco en todo el mundo árabe. Me parece excelente. El tiempo del conversatorio ha terminado, pero con esto podemos definir diferentes tipos de análisis con dos perspectivas que pueden chocar y converger para construir un tipo de conciencia social. La importancia de las redes sociales también se ve en que la conformación de los grupos del movimiento anti-Mubarak se empezó a dar por Facebook en el 2008. Mediante una plataforma conocida como YouTube se dio una canción la cual se grabó en la plaza. Esta sirvió para que el mundo entero conociera la situación que se estaba presentando, pero el gobierno optó el 25 de enero en bloquear la plataforma Twitter para así tener un tipo de censura con los manifestantes. El equipo de Noti Rosario logró conseguir una entrevista en exclusiva con Naunet Hassan, una periodista egipcia que actualmente reside en España. Buenos días, Naunet. Hola Manuel, buen día. Naunet, ¿por qué la revolución se dio en ese entonces? Creo que esto se dio a raíz de una ola de violencia, crisis económica y represión. Sin duda alguna, uno de los inicios de esto fue la brutalidad policial en Mahala, el asesinato de varios obreros y la motivación de la revolución de Túnez. Egipto quería ser como Túnez. ¿Cómo se sentía el pueblo egipcio durante esos días de revolución? Nunca en la vida me imaginé que iba a presenciar lo que vi entonces. Considero que el pueblo finalmente despertó. Todos estábamos unidos para luchar contra el sistema. Todos queríamos una democracia verdadera. ¿Cuál fue su posición durante esos días de caos? Quise informar al resto del mundo sobre lo que sucedió en Egipto. A pesar del cierre de medios comunicativos, gracias a mi blog, algunas personas accedieron a la información en ese entonces. Uno de los más grandes retos es que mi pueblo mantenga en vigor la democracia construida. Muchas gracias, Naunet.